Sean bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias Sociales, correspondiente a tercero de secundaria, con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo te sientes en este día? Muy bien, y lista para iniciar la clase del día de hoy. Qué bueno, pero para que estemos más listos, pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Dando inicio a la clase del día de hoy, te recomiendo que puedas tener a mano el cuadernillo. ¿Por qué? Porque con este hoy haremos una gran actividad. Vamos a recordar que trabajamos la clase pasada. ¿Qué dijimos la clase pasada? En la clase pasada aprendimos que la densidad poblacional es la cantidad de personas que viven en un espacio específico, según la cantidad mayor de personas que habita en un país o sector tomado de referencia. Y usted nos dijo que esta toma en consideración dos elementos: habitantes y kilómetros cuadrados. Además, nos enseñó las posibles razones que provocan la migración, tales como oportunidad de vida, situación política, proyectos académicos, realidad religiosa, entre otros. Excelentes apuntes, sobre todo porque son la base para el tema que tenemos el día de hoy. Y para este tema nos acompaña la palabra clave. Y la palabra clave es población. Palabra clave: población. Según la RAE, es el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área geográfica. Además, desde las ciencias sociales, específicamente la sociología, a esta se le conoce como el conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. De ahí se obtienen los diversos resultados referentes a la tasa de natalidad,
mortalidad, migración, entre otras. Como te das cuenta, la población se refiere al conjunto de personas que viven en un lugar. Y tú dirás, ¿y esta confusión? Porque en densidad poblacional hablamos que también era un grupo de personas que viven en un lugar. Aquí pasa lo siguiente. La población simplemente es el número. Dígase 15, 20, 200, 3,000 personas. Simplemente el número de personas que vive en un lugar. La densidad hace la relación entre ese número y la superficie. Por lo tanto, todo lo que hablemos acá es pensando en el número, la cantidad de personas que habitan en un lugar, sin importar la medición de este, la extensión o longitud del mismo. Por lo tanto, aquí va la primera idea. La población mundial se aproxima que estamos entre 7.700 millones de personas. Es un aproximado porque no tenemos el número exacto. ¿Qué pasa con esto? Que esa cantidad no está distribuida de manera homogénea. ¿Qué significa homogénea? Dígase igual, no hay equidad. Es decir, los países no tienen todos la misma cantidad de personas, tanto por su extensión como también por la realidad misma que hay ahora mismo. Por eso te digo que la población tiene características diversas. ¿A qué? Dependiendo de la cultura, de la historia, del contexto, del lugar y de la mentalidad de esa situación, de ese país, de ese entorno. Por lo tanto, la población tiene lo que se llama la dinámica poblacional. Es decir, en cada país, en cada sector, somos diversos, somos diferentes y la cantidad de personas que habitan el lugar cambia. Por lo tanto, también cambia la atención hacia esa población. Y aquí un punto muy importante. El crecimiento poblacional de un entorno depende de dos cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son esas dos cuestiones? Una, el aumento de la tasa de natalidad. Es decir, ya vimos esto en clases pasadas, la cantidad de niños que nacen en un periodo de un año. En cada provincia, en cada país, nacen diversos, ¿ok? Por eso, un punto es la tasa de natalidad. Y el otro punto, ¿cuál es? La tasa de inmigrantes, es decir, las personas que vienen de otro lugar. Esos dos puntos son los que favorecen, los que hacen posible el aumento del crecimiento poblacional. ¿Esto es bueno? Sí, hasta cierto punto. ¿Hasta cuándo? Cuando los recursos no están a la disposición de todos. Cuando no hay un alcance de recursos para mantener todas esas vidas que habitan en ese lugar. Por lo tanto, el crecimiento poblacional debe ser proporcional en cuanto al desarrollo del país. Y cuando un país se llama que es desarrollado, pues se mencionan tres características fundamentales en base a este tema. Cuando tiene una baja tasa de mortalidad, es decir, personas que fallecen, cuando tiene una baja tasa de natalidad, con esto te digo que nacen en promedio según la cantidad de personas que habitan, y cuando tiene una alta tasa de esperanza de vida. Es decir, que tiene capacidad económica para mantener a los que viven allá, que tiene capacidad para dar educación, para asistencia médica, un buen sistema sanitario. Esto alcanza ¿el qué? La tasa de esperanza de vida. Esos elementos los conforman los países desarrollados. En países subdesarrollados, en ocasiones encontramos que los hospitales no satisfacen las necesidades de todas las personas que habitan allá por la falta de suministros, de insumos. Por eso se atiende a la alta esperanza de vida. De aquí la dificultad en lo siguiente. Tú dirás, bueno, pero pueden nacer cuantas personas deseen. Realmente no. Deben nacer, se debe pensar en cuántas personas pueden tener una manutención, cuántas personas
tiene ese entorno la capacidad de ser educados, de ser atendidos en temas médicos. Por lo tanto, el enfoque que se tiene hacia el crecimiento poblacional es apuntando ¿hacia qué? Hacia la posibilidad que hay de atender la situación, el momento y las necesidades del entorno, de las personas que habitan allí. Es así que el crecimiento poblacional, la dinámica poblacional debe ser enfocada en la capacidad que tenga ese país, esa ciudad y ese entorno. Y de ahí la planificación de la familia, de ahí el pensar cuántos hijos podemos tener, cuántas personas pueden habitar, y también el gobierno pensar cuántas personas pueden venir de acá, cuántas personas pueden venir allá. Por eso es la idea cuando te digo de lo que pueden hacer, es decir, la capacidad, valorando siempre la vida en este punto, pensando la capacidad que se tiene de manutención, la capacidad que se tiene de educación de los hospitales. Ese es el punto que nosotros abordamos aquí. Y con eso te digo que la dinámica poblacional cambiará. ¿Por qué? Porque la generación que hoy es infante, mañana es adolescente, pero un día será adulta. Entonces cambia la dinámica de trabajo, dinámica de negocio, dinámica de comercio, y es ahí cuando cada necesidad tiene una atención dependiendo de los adultos, de los funcionarios, de los comerciantes, del rol del sistema económico. Por eso la importancia de pensar, la población debe ser atendida en cada una de sus necesidades. Acá en República Dominicana ya te he mencionado que tenemos que el censo se realiza cada 10 años, pero también se evalúa la tasa de esperanza de vida, diciendo cuál es la edad promedio en la que fallecen las personas, porque se menciona la esperanza de vida. Entonces, estos son parte de los puntos fundamentales de la proyección poblacional, es decir, la esperanza de vida, la calidad de vida que hay en una población. Llegado a este punto, ¿tenemos alguna pregunta? Así es, profesor. Simón Espinal, desde el Distrito Municipal Taveras, nos pregunta: ¿quién ayuda a las sociedades con sobrepoblación? La pregunta casi tú puedes responderla. ¿Quién ayuda? Los organismos internacionales. Fácil, ya lo vimos en clase. Ellos ayudan esos lugares, esas naciones que presentan alguna necesidad por la sobrepoblación. ¿Alguna otra pregunta? Así es, profesor. Sergio Rodríguez, desde Jaquimelles, nos pregunta: ¿cómo se puede controlar la sobrepoblación? Pensando en la cantidad de personas que puede habitar en ese territorio. Es el modo de controlar. Y muchas veces esas personas son trasladadas hacia otra ciudad, otro sector, en el que sí pueden vivir, en el que sí pueden estar. De ese modo lo que se hace es que se modifica el espacio geográfico en el que se vive. Así se maneja el tema de la sobrepoblación. Bien, ahora vamos a profundizar un poco más este contenido. Te voy a ofrecer el conocimiento necesario, la información necesaria para que tú realices tu infografía, porque recuerda que este es el proyecto de esta semana. Entonces, veamos primero cuáles son los pasos para tú realizar esa infografía. Y luego de esto, te doy otra información para que la incluyas en esta. Por lo tanto, toma tu cuadernillo y ubícate conmigo en la página 19. En esta página inician a desglosarse cada uno de los pasos necesarios para poder realizar la infografía. Exactamente nos ubicamos en la actividad 5. Luego los pasos continúan en la página 20 y la página 21. Estos están descritos en la parte superior de cada página. Pasemos al siguiente material. Actividad 5. Manos a la obra. Primer paso.
Elegir a quién o a quiénes quieres mostrar la infografía que vas a realizar. Puedes pensar, por ejemplo, en tus docentes, en tu socio de aprendizaje, en miembros de tu familia, en algunos de tus amigos. Segundo paso. Ahora te toca tomar otra decisión, muy importante. Elegir el tema o los temas que vas a desarrollar en la infografía. Antes de hacerlo, debes decidir qué tipo de mensaje quieres transmitir mediante tu infografía. En el caso del crecimiento de la población mundial, puedes elegir, por ejemplo, entre dar a conocer la problemática, concientizar sobre esa problemática, dar tu opinión sobre ella o una combinación de las tres opciones. Tercer paso. Definir la estructura de la infografía. Esto te simplificará el proceso creativo y la búsqueda y organización de la información. Una estructura clara y ordenada contribuye a facilitar a los lectores la comprensión del mensaje que quieres compartir. Cuarto paso. Buscar la información que vas a incluir en la infografía. La búsqueda dependerá de lo que hayas definido en el segundo paso. A medida que vayas encontrando la información que requieres, transcríbela y organízala. Quinto paso. Uno de los momentos fundamentales de la creación de una infografía es el diseño. Si dispones de conexión a Internet, puedes recurrir a alguna herramienta digital. En caso contrario, puedes hacerla directamente a mano. Sexto paso. Llegó el momento de darle el formato definitivo a tu infografía. Para ello será importante que utilices una hoja nueva y empieces colocando los títulos y los textos en los sectores que habías delineado en el boceto. Intenta que la letra sea lo más clara posible y preferentemente de imprenta. Séptimo paso. Una vez que tengas la infografía terminada, puedes digitalizarla para compartirla con las personas que elegiste en el primer paso. Una de las formas de digitalizarla es tomarle una fotografía. ¿Te das cuenta? Son 7 pasos fundamentales para poder realizar tu infografía. Y esta la vas a realizar tomando en consideración el contenido que has visto, no solamente en esta clase, sino las clases anteriores. Cuestión que te conviertas en un técnico, en un personaje que puedas difundir esa información con creatividad para que los demás conozcan eso que tú has conocido. Y hablando de conocer, vamos ahora a enseñarte a ubicar una página esencial que te muestra mucho contenido de nuestra nación referente a este tema de la población. Esta página es la siguiente. Si tienes en casa un teléfono inteligente, una tablet, una PC, libremente puedes acceder a ella y utilizar la información que se encuentra en la misma. Acompáñame a ver esta página. Lo primero que realizas es abrir el navegador de tu preferencia. Una vez abre ese navegador, digitas en la parte superior one.gov.do, one.gov.do, y ahí te abre Oficina Nacional de Estadística. En esta tienes diversas pestañas. Dicen sobre nosotros, servicios, estadísticas, recursos automatizados, publicaciones, noticias, Sistema Estadístico Nacional, transparencia y foro. Si ubicas tu cursor o haces clic en estadística, podrás ver todo el contenido que te ofrecen, censo, encuestas, provincias. Pero también si ubicas el de publicaciones, podrás notar la gran cantidad de información que te ofrecen que será muy útil para realizar tu infografía. Tienen datos precisos sobre diversas provincias de nuestra gran República Dominicana.
Aquí tienes información más que suficiente para incluirla en tu infografía. Cuestión que esta sea una actividad dinámica, una actividad interesante que te posibilite a ti la realización de ¿qué? De lograr difundir este mensaje, de lograr difundir este material. A sabiendas de lo siguiente, el crecimiento poblacional es elemental, a la par con ¿qué? Con la capacidad que tiene cada país, nación o región de dar respuesta a la cantidad de personas que habitan en su lugar. Y la dinámica poblacional incluye ¿el qué? Los emigrantes, los inmigrantes, la tasa de natalidad, aquellos que nacen en un periodo de un año, la tasa de mortalidad, lo que fallece en un periodo de un año, y esto modifica la cantidad de personas que habitan allí. Cuestión que la dinámica poblacional es parte de nuestra vida, es parte de nuestro entorno, es parte de nuestra realidad. Con esto estamos listos y preparados para el siguiente ejercicio. ¿Estás lista? Estoy lista. Pues bien, tengo unas preguntas para ti. Primera pregunta, ¿cuáles son los factores que hacen posible el crecimiento poblacional? Espere, estoy buscando en mi sistema. El aumento de la tasa de natalidad y de inmigrantes. Exactamente. Cuando nacen los niños y cuando vienen personas de otro lugar. Son dos elementos importantes que hacen que aumente el crecimiento poblacional. Segunda pregunta. ¿Cuáles factores inciden en la disminución de la tasa de mortalidad? Un momento, por favor. La buena alimentación y el buen funcionamiento del sistema sanitario. Exactamente. Cuando en un país, nación o región, las personas comen bien y también los hospitales tienen una respuesta adecuada a las enfermedades, pues la tasa de mortalidad disminuye. Tercera pregunta para ti. ¿Cuáles son las características de un país desarrollado? Baja mortalidad, baja tasa de natalidad y alta esperanza de vida. Muy bien, esos son los tres elementos fundamentales que hacen posible que se caracterice como un país desarrollado. Habrán otros, pero dentro del tema, esos son. Cuarta pregunta para ti. ¿A qué se refiere la proyección poblacional? Espere, tengo la respuesta en la punta de mis transistores. Se refiere a la evolución de la población actual en sus diversas tasas, partiendo de la condición de vida y densidad poblacional actual. Exactamente, es el modo de decir, bueno, ahora somos tanto, pero en 10 años podría ser que seamos tanto. Es la proyección poblacional y de eso depende también la calidad de vida. Quinta y última pregunta para ti. ¿Por qué es necesaria la proyección poblacional? Para poder prepararnos en vista a las consecuencias futuras según el desarrollo integral de la realidad social actual. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Si un país dice, bueno, nuestra tasa de mortalidad está muy alta por las enfermedades, en la proyección poblacional hay que decir, oye, los hospitales deben tener más suministros, necesitamos médicos. Por eso la importancia de la proyección poblacional. Excelente. Ahora te pregunto, ¿qué hemos hablado en esta clase? Estoy muy clara en lo que se ha dado en el día de hoy, pero me gustaría invitar a un estudiante a compartir todos sus conocimientos adquiridos en la clase de hoy. Interesante. ¿Y quién es? Su nombre es Wilfred Pineda Valdés. Hola Wilfred, adelante. Hola profesor Luis. Hola Neurona. Sí, hoy ha sido una clase muy interesante. Hemos aprendido a cómo aplicar nuestro conocimiento sobre el espacio geográfico al estudiar la población y las características que la componen. Estas son
el aumento de la tasa de natalidad y la preocupación por mantener una buena esperanza de vida. También aprendimos a crear una infografía, sabiendo que esta contiene imágenes, ilustraciones, textos y gráficos. Esta se crea con la finalidad de dar a conocer una información de manera explícita. Excelente, buen trabajo. Te felicito por los apuntes que has realizado referente a esta clase. Magnífico trabajo. Y para que continúes profundizando en este contenido, te invito a que visites la página en pantalla, sobre todo porque es necesario para la realización de tu infografía. Y me despido ofreciéndote esa frase del gran patriota Juan Pablo Duarte. Y él decía: un Estado de Derecho que posibilite la integración popular y plural del pueblo dominicano como es en realidad. Nos vemos hasta la próxima.